Spielberg ha tocado casi todos los géneros clásicos de Hollywood. Quizás es el director de cine más influyente y significativo de la historia del Hollywood moderno. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos una simpática lista con las 12 mejores películas de Spielberg. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 1. Duel de 1971. Ópera prima de Spielberg. Persecución en estado puro. Realmente fue pensada para formato de TV y sin embargo la brillantez, la intriga, la estética, el tono épico y el pulso narrativo poco visto en televisión catapultaron la obra a la categoría de buen cine, lo cual hizo que este film del joven Spielberg sea una de las mejores óperas primas jamás realizadas y que el gran director que luego fue diera el salto a la pantalla grande. En esta cinta hay un elemento persecutorio ineludible. Se trata de un camión pegajoso y criminal siempre detrás de un pobre conductor de automóvil. Spielberg dota a la cinta de ideas brillantes en la puesta en escena, como que nunca se ve al conductor del camión, lo que convierte en un villano al propio vehículo y genera más intriga. Es entonces cuando se ve el toque de Spielberg. Siempre asusta más lo que no se ve. Asusta más lo que se sugiere. Número 2. Jaws, de 1975. El primer mega éxito de Steven Spielberg que podríamos calificar de revolucionario incluso desde el punto de vista sociológico. Cambió también para siempre la industria del entretenimiento. La maestría de Spielberg convirtió, como lo harían con muchas otras películas, un film con un bajo presupuesto en una extraordinaria experiencia audiovisual, trabajando precisamente en mostrar menos y sugerir más. Aunque bueno, esto debido a que decidieron optar por la opción de enseñar poco al monstruo porque los tiburones mecánicos de utilería no paraban de romperse. El resultado acabó alcanzando un estatus merecidamente mítico, gracias a la casi abstracta banda sonora de John Williams. Un montón de frases históricas, unas interpretaciones memorables, una dosificación del suspense perfecta y una campaña de promoción revolucionaria, y que cambiaría los veranos de Hollywood para siempre. Número 3. En busca del arca perdida, 1981. Esta es la consagración definitiva de Spielberg como uno de los nombres esenciales del cine comercial norteamericano de su época. Es la primera aventura de Indiana Jones, y cuyo éxito desataría muchas más secuelas oficiales que la mera trilogía original. Y si al pensar en Indiana Jones se nos viene inmediatamente a la cabeza la melodía, una de las mejores bandas sonoras de John Williams, también se nos vienen a la cabeza muchas ganas de aventuras. Esa energía está patente en este clásico de Steven Spielberg de los 80, un éxito arrollador de taquilla y el inicio de una de las sagas más queridas de la historia del cine, con un carismático Harrison Ford como protagonista inimitable. Número 4. E.T. el extraterrestre, 1982. Aquí se evidencia el sello personal de Spielberg. El tono de E.T., el extraterrestre, es inusualmente íntimo y plácido. Spielberg creó con esta historia la amistad entre un niño y un adorable alienígena en la película más taquillera de los 80. E.T. resulta ser un buen resumen de todo lo bueno del cine del director, con una puesta en escena detallista y clásica, innovación técnica y sobre todo renovación de géneros, pero también es el resumen del lado sensible de su perspectiva. Spielberg no se alejaría nunca de la melancolía de sus historias, aunque se la hayan hecho en cara, incluso paradójicamente, antes de que empezara a centrarse en los dramas. Pero, ¿qué más da? Su trayectoria habla por sí sola, y hay que tomar en cuenta las influencias de su vida de niño y adolescente dentro de cada una de sus obras. Número 5. Parque Jurásico, 1993. Spielberg se arrebató a sí mismo el récord de película más taquillera de todos los tiempos por E.T. con esta película, Jurassic Park, que sostendría el trofeo hasta la llegada de Titanic en 1997. Los efectos especiales que se exhibieron revolucionaron Hollywood y abrieron una nueva era en la industria, pero aún hay otra cosa más importante. Fue una película de aventuras modélica que volvió locos a los espectadores, que aún hoy la consideran una de las mejores películas de la historia del cine. Jurassic Park no fue considerada en su día una película destacable de la carrera de Spielberg. Hoy, sin embargo, es fácil encontrarle atractivo como una monster movie de aires clásicos.
Secuencias como la persecución del T-Rex o el acoso de los Velociraptors o incluso la aparición del primer Diplodocus. Número 6. Salvar al soldado Ryan, 1998. Esta es una de las películas bélicas más importantes de los últimos 20 años, sobre todo con el impacto e influencia de las escenas de guerra que abren y cierran el film. 60 minutos de espectáculo bélico crudo y directo, que barrió de un golpe la fama del director, especialmente la secuencia inicial. Una susísima experiencia que pone al espectador al nivel de los soldados aliados protagonistas. Esta ha sido analizada al detalle como una de las escenas de guerra más realistas de todos los tiempos. Y es por ese motivo que también ha sido muy imitada. Además, el film es beneficiado por un extraordinario Tom Hanks en una de las mejores interpretaciones de su carrera. Y ya que estamos aquí, si te gusta el video, te invito a darle clic al pulgar arriba y compártelo mientras te hablo del número 7. La lista de Schindler, 1993. Spielberg había dirigido unos cuantos dramas antes de La lista de Schindler. Algunos habían sido tan bien recibidos como El color púrpura. El primero de todos ellos en 1985. El Imperio del Sol sería el primero de los ambientados en época de guerra. Y Always nos brindaría un suavísimo pero olvidable drama con tintes fantásticos, nada comparable a la dureza expositiva y la terrible temática de La lista de Schindler, con la que Spielberg ganaría 7 Oscars, la mayoría en categorías principales, de 12 nominaciones en total, con unas interpretaciones extraordinarias de Liam Neeson y Ben Kingsley, pero también de Ralph Fiennes como oficial nazi. Extraía toda su fuerza de estar basada en hechos reales. Sin duda, este es el monumental retrato del Holocausto judío, con la magnífica música de John Williams y las explícitas torturas de los soldados nazis en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Impactante, cruda y también muy emotiva. Tiene uno de los mejores finales de la historia del cine. Número 8. Atrápame si puedes, 2002. Tras algunas películas de ciencia ficción con las que abrió los años 2000, como All, Inteligencia Artificial, y antes de afrontar la Guerra de los Mundos, Spielberg pareció relajarse con un par de películas protagonizadas por Tom Hanks. Algo más convencional, La Terminal en 2004, y esta deliciosa Atrápame si puedes, coprotagonizada por Leonardo DiCaprio. Se trata de una deliciosa historia basada en inauditos hechos reales, acerca de un experto en falsificación de identidades y su eterna huida de las garras del FBI. Además de sus soberbias interpretaciones principales, este sofisticado juego de gato y ratón encuentra su mayor virtud en la macedonia de géneros y cómo Spielberg juega con todos ellos, del tráiler al drama, pasando por la comedia de confusión de identidades y las intrigas suaves de robos imposibles. Un festival de referencias no explícitas con el que el director rinde cuentas con un cine clásico en el que él, claramente, se ve más reflejado que en los ruidosos espectáculos de acción actuales. Número 9. El Imperio del Sol, 1987. En esta se ven una de las mejores secuencias jamás filmadas por Steven Spielberg, en una época en la que muchos se resistían aún a aceptar la genialidad de un director que durante mucho tiempo ha dado de comer a medio Hollywood. Esta adaptación de la novela autobiográfica de J.G. Ballard supuso el debut en la gran pantalla de un jovencísimo Christian Bale. Además, también fue uno de los primeros papeles de Ben Stiller. Es otra muestra de los retratos de la Segunda Guerra Mundial de Steven Spielberg después de dirigir el film llamado 1941. Como es habitual en el director, la historia está contada desde la perspectiva de un niño, o lo que es lo mismo, desde la inocencia. Cuenta las miserias que vive en este terreno hostil. Es claro además que es una de las mejores películas de Christian Bale. Número 10. All, Inteligencia Artificial, 2001. Steven Spielberg dirigió 3 películas de ciencia ficción interesantísimas. En 2002, la trepidante adaptación de Philip K. Dick, Minority Report. En 2005, el excelente espectáculo de invasiones marcianas, La Guerra de los Mundos. Y antes de ambas, en 2001, la mejor y más personal de las 3. AI, Inteligencia Artificial. Nos mostró en este film un futuro estremecedor, cruel y sombrío. Adaptación del relato corto Super Toys Last All Summer Long, de Brian Addis. Lo peculiar es que cuenta con un diseño del futuro frío, distante y creíble pese a la lejanía temporal.
Steven Spielberg consiguió dotar a la película de un estupendo equilibrio entre el drama emocionante sobre las inteligencias artificiales cuya conciencia despierta y el puro exhibicionismo de un mundo de mañana. Spielberg convierte la irregularidad de tonos y estéticas en una virtud. Estamos ante la película más inclasificable y difícil de Spielberg, pero también en un auténtico hito entre sus aproximaciones al género. Número 11. Múnich, 2005. Steven Spielberg aún quería tomar riesgos y poner la mirada en los lugares más provocadores. Así nos llevó a los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich. El film se centra en la terrible venganza que el servicio secreto judío emprendió contra los terroristas palestinos responsables del atroz Septiembre Negro. Pero los temas que trata el film son terriblemente actuales, y de hecho, Spielberg, siendo judío, recibió críticas muy duras por el amargo retrato que hace del enfrentamiento entre ambas facciones. Todo el cine posterior de Spielberg parece más ligero e intrascendente, empezando con una película de espías en un tono serio pero mucho más comedida. El Puente de los Espías, en comparación con esta película técnicamente deslumbrante que imita los modos del tráiler urbano de los 70, queriendo contemplar cara a cara a sus maestros. Destacan unas increíbles interpretaciones, un Eric Bana que no teme resultar antipático en cabeza y una meticulosa recreación de una época cuyo eco de los disparos aún seguimos recibiendo hoy día. Spielberg llevó la novela de George Jonas a una nueva dimensión. Además, tiene una de las mejores escenas de intimidad de Hollywood. De verdad que no hay nada que Spielberg no haga bien. Número 12. Encuentros en la tercera fase, 1977. Una película de ciencia ficción pequeña con pocos efectos especiales. Sin embargo, acabaría siendo uno de los pilares de la ciencia ficción optimista y humana que invadiría las salas en los 80, junto a Star Wars y Superman. Es el primer paso de Spielberg en un género al que volvería muy a menudo, y que aquí trató con una sensibilidad única, en una película con una construcción férrea y expuesta con varios frentes narrativos simultáneos. Está ese plano absolutamente icónico, con un niño abriendo la puerta de casa para ser bañado en la luz anaranjada de una nave espacial. Es válido decir que es una de sus mejores películas de ciencia ficción, donde tan importante es la llegada de los extraterrestres como las emociones humanas que burbujean dentro de sus personajes. Si te ha gustado el video te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!